La palabra del Señor dice en 1 de Juan capítulo 2, versículos del 1 al 5: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y por esto sabemos que estamos en él. Hasta aquí la palabra del Señor. En este pasaje el apóstol Juan nos habla de la soberbia humana, que cree que puede vivir sin tener en cuenta a Dios y sin guardar sus mandamientos, haciendo su propia voluntad. De hecho, el ser humano vive como si dependiese de sí mismo, cuando en realidad no es así. Hacemos planes, vivimos como si la vida nos perteneciese, como si no fuésemos a morir nunca. Pero en realidad, todos mueren y nosotros también moriremos a menos que Cristo venga antes. ¿Qué es nuestra vida?, pregunta Santiago en el capítulo 4, verso 14. Y él mismo responde: ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nadie tiene la vida comprada. Por eso precisamente debemos considerar la necesidad de volvernos a Dios de todo corazón e incluirlo en nuestros planes. Mejor aún, en vez de planificar nuestra vida y vivirla como si no existiese Dios, nos convendría buscar a Dios y suplicarles que Él nos muestre su voluntad específica para nuestras vidas, porque de ese modo no nos equivocaríamos tanto. El problema real es que Dios lo ha hecho y lo sigue haciendo por medio de su palabra. Él nos ha dado a conocer su voluntad. En realidad, todo el mundo conoce la voluntad de Dios, porque todo el mundo tiene conciencia, que no es otra cosa que la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Tú la conoces la voluntad de Dios, y yo también. Pero vivimos como si no supiésemos que la vida no nos pertenece, como si no supiésemos que es un regalo que cada mañana, al abrir los ojos, recibimos de parte de Dios. Una nueva oportunidad para hacer mejor las cosas. Un nuevo comienzo para incluir a Dios en nuestras vidas. Cuán paciente y misericordioso es Dios con todos nosotros. Cuántas oportunidades nos ha dado y cuántas hemos desperdiciado. Cuántas veces nos ha llamado al arrepentimiento y al cambio de vida. Cuántas veces nos ha dicho que Él es amor y que está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Pero seguimos pecando como si no supiésemos que de ese modo le ofendemos. Nuestro arrepentimiento no es genuino, porque si lo fuera, dejaríamos de ofender a Dios, al menos tantas veces. No es que llegaríamos a la santidad plena, completa, en el sentido de que nunca más pecaríamos, pero nos esforzaríamos mucho más, eso sí, en no hacerlo. Y aun cuando lo hubiésemos caído, aun cuando hubiésemos pecado, acudiríamos de inmediato a Dios en humildad, reconociendo nuestro pecado y nuestra maldad, confiando en la obra de Cristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. En lugar de eso, seguimos menospreciando el sacrificio de Cristo al no apartarnos del mal para poder hacer el bien. Como digo, el problema no es que no sepamos todas estas cosas, sino que
aún conociéndolas, no hacemos caso. No llegamos a creer que tenemos que rendir cuentas delante del Creador. O aún creyéndolo, somos negligentes y no lo obedecemos. Santiago 4:17 dice claramente que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Déjame decírtelo una vez más, con toda claridad. Hijitos míos, estas cosas os digo, os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Hagamos la voluntad de Dios en este día y en todos los demás días también. Cumplamos sus mandamientos para la gloria y la honra de Dios, nuestro Creador. No porque de ese modo seríamos salvos, sino porque ya lo somos por fe en Jesús. Vivamos pues como hijos de Dios. Y que Dios os bendiga, mis hermanos. Un abrazo.